Bienvenidos a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y definitivamente te vuelves un crack en matemática. En este video vamos a trabajar con el tema de derivación de funciones implícitas. Antes les voy a recordar que al menos hay tres formas de representar a las funciones. Tenemos la forma explícita, y la forma explícita es cuando tenemos la expresión en términos de y igual a f de x. Es decir, en las funciones de variable real, las funciones reales de variable real, nosotros tenemos la variable y, que es la variable dependiente, despejada totalmente en términos de la variable independiente x. De esta manera lo llamamos la forma explícita. Pero también podemos tener la forma implícita. La forma implícita es cuando se nos presenta el modelo matemático sin el despeje de la variable y. Es decir, se nos presenta un modelo matemático que depende de las dos variables, tanto de x como de y normalmente se considera que está igualado a cero, aunque puede estar igualado a una constante. En este caso lo llamamos la forma implícita de representar a las funciones, es decir, que la variable dependiente no está despejada. A veces pudiéramos pensar, bueno, sí, pero la despejamos y ya obtenemos entonces una forma explícita, sí, pero no en todos los modelos matemáticos es fácil despejar aquí la variable y. Es más, en algunos modelos matemáticos es imposible hacer el despeje de la variable y en términos exclusivos de la variable x. Y hay una tercera forma también que podemos encontrar, que sería la forma paramétrica. Y en la forma paramétrica, nosotros tenemos que la variable x está en función de un parámetro t y la variable y se encuentra en función del mismo parámetro t. Y en este caso, el par ordenado xy queda en términos de dos funciones que dependen de un parámetro t cualquiera. ¿Ok? Puede ser un valor de t que pertenezca al conjunto de los números reales o puede ser un valor de t que tenga alguna restricción dentro del campo de los números reales. Pero para poder conocer tanto el valor de x como el valor de y, primero tenemos que conocer el valor del parámetro t. En este video nosotros vamos ahora a trabajar o les voy a mostrar cómo se calculan las derivadas, ¿ok? Para este tipo de funciones, es decir, para las funciones implícitas. En este caso, lo que se recomienda es hacer una derivación, ¿ok? A ambos lados de la igualdad, ¿ok? Y cuando derivamos a ambos lados de la igualdad, despejamos la ecuación o despejamos de acá la expresión y', ¿ok? Esta expresión, al derivarla, nos va a quedar en términos de y', y ese valor de y' es el que nosotros despejamos y eventualmente ese valor de y' también nos va a quedar en términos de x y de y. Ahora, la consideración que debemos tener acá en la derivación de este tipo de funciones es que cuando nosotros derivemos a x, nos quede la x', nosotros vamos a considerar que x' es igual a 1. Y cuando nos quede y', ¿ok? Esta es la que debemos despejar. Pudiéramos preguntarnos, fíjense bien, ¿por qué x' es igual a 1? Bueno, ya lo hemos visto en los videos y en los cursos, en los videos anteriores, ¿no? Sí, en las clases anteriores, porque cuando nosotros aplicamos x', realmente lo que estamos aplicando es el operador de a de x. Y si nosotros le aplicamos este operador a la variable x, nos va a quedar dx sobre dx, y esto efectivamente es igual a 1. Pero si lo hacemos a y, cuando nosotros le aplicamos el operador de a de x a la variable y, esto nos va a quedar de y sobre dx, y efectivamente esta es la expresión desconocida a la que nosotros vamos a llamar y', y es entonces la que vamos a despejar. Entonces, derivar funciones implícitas no es que sea un método, ¿ok?, de derivación, es simplemente una forma, ¿ok?, de aplicar el concepto de derivada para obtener entonces la derivada de una función. ¿Ok? Así entonces podemos encontrarnos con los siguientes ejemplos. Dice por ejemplo acá determinar y', ¿ok?, en las funciones dadas a continuación. La primera función que nos dan es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Fíjense bien que acá nosotros, inclusive esta es una forma
donde se puede hacer fácil despejar la variable y. Sin embargo, ¿ok? Vamos a utilizar, digamos, la metodología de la derivación de funciones implícitas para obtener la derivada sin necesidad de hacer el despeje de la variable y. Y muy probablemente esa derivada nos va a quedar en términos tanto de x como de y. ¿Qué nos dice la forma de derivar funciones implícitas? Nos dice que apliquemos la derivada a ambos lados de la expresión. Así entonces, lo que nos queda es que tomamos el x al cuadrado más y cuadrado y lo derivamos y tomamos el 1 y también lo derivamos, considerando que la derivada de una constante es igual a 0 y que la derivada entonces de una suma es la suma de las derivadas, nos va a quedar la derivada de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado y en este caso igual a 0. Fíjense que en ambos casos tenemos la forma de la potencia x a la n, ¿ok? Entonces podemos considerar que o recordar que u a la n, cuando nosotros lo derivamos, u a la n es n por u a la n menos 1 por u'. Así, si consideramos acá que en el primer caso u es igual a x y en el segundo caso u es igual a y, entonces podemos considerar que la derivada de x al cuadrado es 2x por x', perdón, acá 2x por x', y queda x porque fíjense que, como aquí dice n menos 1, y aquí el valor de n es igual a 2, 2 menos 1 es 1, y fíjense que el 2 es el que baja como coeficiente acá de la expresión. Así entonces me va a quedar 2x por x' más, y en el caso de y cuadrado, efectivamente va a quedar 2y multiplicado por y', y esto es igual a 0. Solo que en el caso de x' vamos a considerar que vale 1, así entonces esto me está quedando 2x más 2y por y', y a partir de este momento buscamos el despeje de la y'. ¿Cómo? Este 2x que está positivo va a pasar para el otro lado negativo, me va a quedar entonces menos 2x de este lado, y aquí tenemos 2y por y'. Así podemos considerar que 2 se simplifica en ambos lados y esta y que está multiplicando pasa dividiendo y así entonces y' nos está quedando simplemente como menos x sobre y de esta manera hemos encontrado la derivada para y, para la variable y. ¿Ok? Pues fíjense que es un método bastante sencillo, no es que estamos aprendiendo nuevas reglas de derivación, simplemente lo que estamos es observando una forma, ¿ok?, de aplicar el operador derivada cuando la expresión no tiene la y totalmente despejada. Entonces se llama la forma implícita de representar a las funciones. Veamos un siguiente ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos x neperiano de y más y neperiano de x igual a 1, obsérvese que acá sí es más complejo plantearse un despeje de la variable y, porque si yo despejo esta variable y, este x neperiano de y tocaría pasarlo para acá negativo y fíjense que la y quedaría en función del neperiano de y si despejamos esta y al pasar el positivo para el otro lado negativo, esta y quedaría en términos de esta y que está como acompañando aquí al neperiano de x. Así entonces, hacer un despeje de la variable y resulta complejo, por lo tanto, se trata de una forma implícita de representar a esta función y para obtener su derivada lo que hacemos es aplicar derivación en ambos lados. Así, si aplico derivación en ambos lados, queda algo como esto. La derivada de 1 es 0. Y entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas y va a quedarme entonces x neperiano de y derivado más y neperiano de x derivado igual a 0. En ambos casos tenemos un producto. Les recuerdo por acá la derivada del producto. Si yo tengo u por b y lo derivamos, esto es u' por b más u por b'. Así entonces, ¿ok?, en el caso de x neperiano de y, sería u', en este caso es x, por el neperiano de y, más u por b', sería neperiano de y derivado. Entonces, fíjense bien cómo este producto, ¿sí?, queda derivado de esta manera como está. ¿Eh? Ahora, sumamos el siguiente producto. Sería y neperiano de x. En este caso consideramos que y es u y que el neperiano de x es b. Así entonces me va a quedar u derivado por b más u sin derivar por b derivado igual a 0. Entonces, obsérvese cómo acá este y neperiano de x, ¿sí?, queda derivado de esta manera como está.
Ya ahí tenemos entonces la derivada aplicada a la derivada del producto. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tenemos que considerar, por ejemplo, si pudiéramos considerar acá que la derivada de x, en este caso, que es igual a 1, ¿ok? La derivada de y es y', y por acá todavía nos quedan varias derivadas pendientes por hacer. Entonces, como esta derivada es 1, simplemente nos va a quedar aquí el neperiano de y. Más, acá tenemos a x, y ¿cómo derivamos el logaritmo de una función? ¿Cómo se deriva el logaritmo de una función? El logaritmo de una función, ¿sí? Lo derivamos como el argumento derivado entre el argumento. Así entonces, en este caso, mi argumento es y me va a quedar entonces y' sobre y, ¿ok? Argumento derivado entre argumento. Más acá, derivada de y es y' por el neperiano de x, más y por argumento derivado que es x entre el argumento. Y esto es igual a 0. Pero el argumento derivado x, ¿ok? Ya sabemos que vale 1. Y acá entonces la expresión me va quedando neperiano de y más x, aquí podemos reacomodar los términos, x sobre y por y', ¿sí? Para ir identificando que este término está quedando en función de y', más acá también tenemos un y' por el neperiano de x, podríamos considerar neperiano de x que multiplica a y', ¿ok? Más, acá me va quedando un y sobre x igual a 0. Entonces, ¿cuáles son los términos que tienen y'? Aquí yo observo que está y' y aquí tengo términos en y'. ¿Cuáles son los términos que no tienen y'? Los términos que no tienen y' son este neperiano de y este y sobre x. Entonces, estos términos que no tienen y', como estoy despejando, los voy a pasar para el lado derecho de la expresión. Así entonces me va quedando algo, vamos a hacer esta rayita mejor, y me va quedando lo siguiente de este lado, ¿sí? Va quedando aquí, fíjense, x sobre y por y' más el neperiano de x por y' igual a, pasamos este neperiano de y negativo menos el neperiano de y pasamos el y sobre x negativo menos y sobre x. ¿Ven? Ahora, fíjense, observamos que aquí aparece, ¿sí? Aquí aparece y' y aquí también aparece y'. Es decir, podemos sacar factor común y' que multiplica ¿a quién? Y' que multiplica ¿a quién? Que multiplica a x sobre y, que lo tengo aquí en el primer factor, en el primer término, perdón, más el neperiano de x, que lo tengo acá en el segundo término, ¿sí? Porque estos son los elementos, ¿ok? Que acompañan el x sobre y el neperiano de x. Entonces, este es el que se coloca acá y este lo colocamos aquí, ¿ok? Porque ya sacamos el y' como factor común y esto es igual. Y acá, como tenemos este signo menos en ambos términos, podemos factorizar el menos y me va a quedar neperiano de y menos, perdón, más, porque el negativo cambia el signo, y sobre x, ¿sí? Ahora, como aquí hay una multiplicación, y' multiplica a todo este paréntesis que está multiplicando puede pasar dividiendo. Así me va a quedar menos el neperiano de y más y sobre x dividido entre x sobre y más el neperiano de x. Y esto equivale entonces a el valor de y'. Y de esta manera hemos conseguido, ¿sí? Despejando el valor de la derivada. Obsérvese que es común que estas derivadas, ¿ok? Estas derivadas queden en términos tanto de x como de y, ¿ok? Porque se trabajó con la forma implícita o con una forma implícita de representar a una función. Un siguiente ejemplo puede ser, ¿sí? Si nosotros tenemos arco tangente de y entre x más el neperiano de x al cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Neperiano de la raíz de x al cuadrado más y cuadrado igual a 0, obsérvese lo complejo que puede ser hacer un despeje, ¿sí? Un despeje de la variable y, ¿ok? Acá despejar la variable y no es posible, ¿ok? No es posible, por lo tanto, si quiero obtener la derivada de esta y, ¿ok? Tendríamos entonces que aplicar la forma implícita de obtener la derivada. ¿Cómo es la forma implícita? Ya lo hemos dicho. Derivamos en ambos lados, ¿sí? La tomamos el arco tangente de y entre x más el neperiano, y acá podemos escribir este x al cuadrado más y al cuadrado que está en raíz cuadrada, lo podemos escribir así, x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio, ¿sí? Derivado, y acá 0
derivado. Pero ya sabemos que la derivada de 0, como es una constante, es igual a 0. Y que este 1/2, ¿ok? Este 1/2 puede pasar multiplicando aquí como coeficiente del neperiano. Además de que nos va a quedar entonces, ¿ok? Que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y así entonces va quedando por aquí arco tangente de y entre x derivado, más, como este 1/2 pasa aquí como coeficiente del logaritmo neperiano, el 1/2 es una constante y puede salir de la derivada, lo sacamos de una vez, ¿ok? Y me va quedando entonces nada más el neperiano de x al cuadrado más y cuadrado derivado. Y esto es igual a 0. Entonces, en este caso nos quedan dos funciones por derivar. Nos queda la función arcotangente y nos queda la función logaritmo. Podemos recordar esos procedimientos acá, porque si yo tengo el logaritmo, ¿sí?, de una función u, sabemos que esto es el argumento derivado entre el argumento, y si tenemos la arcotangente de una función u derivado, sería el argumento derivado entre 1 más el argumento elevado al cuadrado. Y ya tenemos entonces las estructuras de cálculo de estas derivadas, se las podemos aplicar estrictamente a esta expresión. Así entonces, en el caso del arco tangente queda argumento derivado y entre x, ¿sí?, dividido entre 1 más el argumento, que es y entre x al cuadrado, ¿sí?, más 1/2 de argumento derivado, en este caso es x al cuadrado más y al cuadrado derivado, dividido entre es su propio argumento, que es x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto es igual a 0. Ahora observamos que nos queda, por ejemplo, aquí la derivada de un cociente. Vamos a recordar acá, cuando nosotros tenemos u entre b, que es un cociente derivado, sabemos que es el numerador derivado por el denominador menos el numerador sin derivar por el denominador derivado entre el denominador al cuadrado. Y en el caso de tener x al cuadrado o de y al cuadrado, ya sabemos, vamos a escribirlo aquí, que si yo derivo x al cuadrado, esto es 2x, ¿ok? Pero si nosotros derivamos y al cuadrado, esto es 2y por y', que ya lo evaluamos o ya lo desarrollamos en el ejemplo, en uno de los ejemplos anteriores. Así entonces, y sobre x derivado me va a quedar el numerador derivado, que es y por el denominador, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Y a su vez, esto queda dividido entre ¿quién? Queda dividido entre 1 más y entre x al cuadrado, que podemos escribirlo como 1 más, y aquí considerar que esto es y cuadrado entre x al cuadrado. Por acá de este lado tendríamos 1/2 de la derivada de x al cuadrado más y cuadrado. Ya habíamos dicho que la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de y cuadrado es 2y por y', dividido todo esto entre x al cuadrado más y al cuadrado, y todo esto es igual a 0. Ahora, el siguiente paso, bueno, considerar, por ejemplo, que y' la dejamos igual, pero aquí x' consideramos que es igual a 1. Aquí podemos considerar que hacemos o sea, tenemos una fracción, entonces podemos hacer la operación de suma de fracciones. Y en este caso, fíjense que tenemos un 2 por acá y tenemos un 2 por acá. Nosotros podemos hacer una factorización de este 2, ¿sí?, 2 como factor común, y entonces nos va quedando la siguiente expresión. Fíjense, por este lado, ¿sí?, decimos que x' vale 1 y aquí hacemos la suma de fracciones, ¿ok? Y por este lado factorizamos el 2. Así entonces, pasamos a la siguiente pizarra y nos va a quedar y', va a quedar y' por x menos y sobre x al cuadrado, todo esto dividido entre, cuando hacemos acá la suma, ¿sí?, la suma de estos dos términos que están aquí en el denominador, fíjense, x al cuadrado se multiplica por 1 y quedaría x al cuadrado, 1 por y cuadrado, ¿sí? Producto cruzado acá, 1 por y cuadrado quedaría y cuadrado, y 1 por x al cuadrado queda x. Así entonces, esto se escribe como x al cuadrado más y al cuadrado dividido entre x al cuadrado, más 1/2, y
fíjense que voy a factorizar el 2. Voy a factorizar el 2, entonces me va a quedar simplemente, saco el 2 y queda x más y por y prima. ¿Sí? Entonces acá quedaría esto multiplicado por 2, que multiplica a x más y por y prima, dividido entre x al cuadrado más y cuadrado, y esto es igual a 0. Ahora podemos hacer una simplificación. Hay varias cosas que simplificar. Por ejemplo, este 2 que multiplica con el 2 que divide simplifica. Y este x cuadrado, que es el denominador del numerador, se puede simplificar con este x cuadrado, que es el denominador del denominador. Así nos va quedando entonces y' por x menos y dividido entre x al cuadrado más y cuadrado más x más y por y' entre x al cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Y al sumar estas dos fracciones, obsérvese que tienen el mismo denominador, así que si tienen el mismo denominador, entonces solamente podemos sumar sus numeradores y dividir entre ese común denominador, que es x al cuadrado más y cuadrado igual a 0. Acá entonces podemos ver que este x al cuadrado más y cuadrado está en el denominador cuando pasa hacia el otro lado multiplicando, y al multiplicarse por 0 se va a anular. Entonces nos va quedando simplemente que y' por x menos y más x más y por y' es igual a 0. Y ahora lo que es, fíjense que tenemos que y' está en este término y está en este término. ¿Qué no es y' o qué términos no tienen el y'? Este menos y esta x. Por lo tanto, en el procedimiento de despeje pasamos esta x para el lado derecho y este menos y también para el lado derecho. Y nos va quedando algo así como lo siguiente. Fíjense, y' por x más y por y' igual la y pasa positiva, me queda y la x pasa negativa, queda menos x. ¿Ok? Entonces, ahora, esta y es factor común. Podemos considerar que esta y' es factor común. Entonces, factorizamos la y', que multiplica ¿quién? En este término a x, ¿ok? Y en el siguiente término a y. Y esto es igual a y menos x. Y el que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto y' es equivalente a y menos x entre x más y, que pudiéramos escribirlo como y' igual a y menos x entre y más x, para que se vea más armoniosa la expresión. Y acá tendríamos entonces el valor de la primera derivada. Pues fíjense que la derivada es posible que quede en términos de y y de x, ya que estamos derivando una forma implícita de representación de una función. Ahora, los ejemplos nos pueden pedir que determinemos una derivada, pero también nos pueden pedir que demostremos el valor de una derivada. Entonces, por ejemplo, fíjense, cuando tenemos acá que demostremos que la derivada del seno de y igual coseno de x es y' igual a menos 1, ¿ok? Para hacer este procedimiento o para hacer esta demostración, como la variable y no la tenemos despejada, vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar la forma implícita de calcular las derivadas, es decir, que vamos a aplicar derivada en ambos lados. Así decimos entonces que tendríamos que el seno de y derivado es igual al coseno de x también derivado. ¿Y qué tenemos acá? Fíjate, nosotros podemos considerar que el seno de u derivado, ¿a qué es igual? Es igual al coseno de u por u'. Y si tenemos, por ejemplo, el coseno de u derivado, podemos considerar que esto es menos el seno de u por u'. Así, si nosotros tenemos el seno de y derivado, podemos reemplazarlo por coseno de y por y'. Y si tenemos el coseno de x derivado, podemos reemplazarlo por menos el seno de x por x'. Solo que la derivada de x es igual a 1 y el coseno de y que está multiplicando puede pasar dividiendo y así entonces y' me va quedando igual a menos el seno de x entre el coseno de y. Ahora, fíjate que por ser una derivada por ser una función implícita, la forma de la expresión que tenía de la función era implícita, obsérvese que su derivada es probable que me quede en términos tanto de x como de y.
como yo debo demostrar que y' es igual a menos 1, ¿qué debo hacer ahora? Tengo seno de x igual al coseno de y, perdón, y' igual al seno de x entre el coseno de y. ¿Cómo hacemos acá para nosotros entonces demostrar que este cociente es equivalente a menos 1? ¿Qué hacemos en este caso? Podemos aplicar, ¿ok? Podemos aplicar identidades trigonométricas, ¿ok? Podemos aplicar identidades trigonométricas. Nosotros sabemos, ¿sí? Se sabe que eh, el seno al cuadrado de y más el coseno al cuadrado de y es igual a 1, por un lado, ¿sí? Nosotros podemos considerar eso. Pero como el seno, fíjense bien, si yo quiero determinar a qué es igual el coseno al cuadrado de y, el coseno al cuadrado de y es 1 menos el seno al cuadrado de y. Así, fíjense que si nosotros consideramos acá que el coseno de y es igual a la raíz de 1 menos el seno al cuadrado de y, ¿ok? El seno de y es equivalente a decir el coseno de x. Entonces, el coseno de y es igual a la raíz de 1 menos, como seno de y, ¿sí? Es coseno de x, seno cuadrado de y es coseno al cuadrado de x, ¿ok? Y coseno al 1 menos el coseno cuadrado de x se puede representar como el seno al cuadrado de x, y la raíz del seno al cuadrado de x se puede decir que es igual al seno de x. Entonces fíjense cómo el coseno de y, ¿sí?, es igual al seno de x. Si esta expresión de coseno de y la reemplazamos aquí, en esta parte del cálculo, entonces nos va a quedar que y' es igual a menos el seno de x entre el seno de x. Y seno de x entre seno de x se simplifica y vale 1. Por lo tanto, se demuestra que y' es igual a menos 1. Y fíjense cómo se llega al resultado esperado, ¿ok? Una manera también de trabajar esto, ¿ok?, es considerar lo siguiente. O sea, se la voy a aplicar acá para que vean otra forma. Nosotros podemos considerar, fíjense, que seno de y, que es igual a coseno de x, entre 1. Y considerar acá que esto es cateto opuesto entre una hipotenusa, ¿sí? Y plantear, ¿ok?, a partir de allí, plantear un triángulo rectángulo, por ejemplo, que teniendo ángulo recto acá y considerando el ángulo y aquí, obsérvese que su cateto opuesto estaría relacionado con el coseno de x, y su cateto adyacente, perdón, la hipotenusa estaría relacionado con el valor de 1. Uy, perdón acá. El 1 acá estaría relacionado aquí con el valor de 1. Y por el teorema de Pitágoras, este cateto, ¿ok?, se calcula como la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, y eso resulta ser 1, menos el otro cateto, que es coseno de x, ¿sí?, también elevado al cuadrado. Entonces me va quedando el coseno cuadrado de x. Así, si yo tengo ahora este triángulo y planteo el cálculo del coseno de y, sabemos que coseno de y es cateto adyacente, que es raíz de 1 menos el coseno al cuadrado de x, entre la hipotenusa, que es igual a 1. Así entonces, el coseno de y es igual a la raíz de, fíjense que esta raíz dividida entre 1 es esta misma raíz, y 1 menos el coseno cuadrado de x por identidad es el seno cuadrado de x, ¿ok? Y la raíz del seno cuadrado de x podemos definirla como el seno de x. Y de esta manera, fíjense que obtenemos el mismo resultado que ya podemos obtener aplicando identidades. Es decir, que para hacer este trabajo podemos trabajar o con las identidades o podemos hacer el planteamiento de este triángulo rectángulo, y de igual manera
reemplazar el coseno de y por seno de x y seno de x entre seno de x es igual a 1, por lo tanto la derivada es igual a menos 1, ¿sí? Paso ahora al siguiente ejemplo, donde nos dicen que demostremos que para la función coseno de x más y más el coseno de x menos y igual a 1, se cumple que la derivada es igual a tangente de x sobre la tangente de y. Como la forma que tenemos de expresar a la función es una forma implícita, entonces vamos a derivar implícitamente, que consiste en aplicar la derivada en ambos lados de la expresión. Así entonces me va a quedar que esto es la derivada del coseno de x más y más el coseno de x menos y por el otro lado tenemos que es la derivada de 1. La derivada de 1. Pero la derivada de 1 sabemos, como es una constante, sabemos que vale 0. Y la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Así me va quedando entonces coseno de x más y derivado más coseno de x menos y derivado. Y esto es igual a 0. Y acá aplicamos, ¿sí?, la regla del coseno de una función. O sea, cuando yo tengo el coseno de u y lo quiero derivar, ¿ok? Ahora pudiéramos considerarlo así, menos u' por el seno de u. ¿Ok? También podemos trabajarlo así. El orden de los factores no altera el producto. Así, en este caso, coseno de x más y derivado sería menos x más y derivado por el seno de x más y. Y el coseno de x menos y derivado, ¿cómo nos queda? Nos quedaría menos, ¿ok? Entonces este signo más lo vamos a cambiar por un signo menos, x menos y derivado por el seno de x menos y. Y esto es igual a 0. ¿Qué hacemos luego? Fíjense que tenemos varias cositas pendientes acá. Tenemos la derivada de una suma, ¿ok? Entonces acá me va a quedar menos, la derivada de esta suma sería x' más y', esto multiplicando al seno de x más y acá sería x' menos y' multiplicando al seno de x menos y. Y esto es igual a 0. Acá podemos indicar que la derivada de x es 1, por aquí también la derivada de x es 1, entonces nos va quedando menos de 1 más y' por el seno de x más y menos de 1 menos y' por el seno de x menos y igual a 0. Y fíjense, ¿a qué es equivalente el seno de la suma? El seno de la suma, vamos a trabajarlo por acá. Si yo tengo el seno de alfa más beta, esto es seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Y si por casualidad acá es menos, entonces aquí también es menos. Así nos va quedando. Fíjense, menos de 1 más y' por el seno de x más y. El seno de x más y es seno de x coseno y más seno de y coseno de x menos 1 menos y' por coseno de x menos, perdón, seno de x menos y, que es seno de x coseno de y menos el seno de y por el coseno de x. Y esto es igual a 0. Entonces, bueno, nos queda una expresión algo extensa, pero vamos a resolverla, ¿ok? Primero, podemos considerar que si aquí está negativo y aquí está negativo, y factorizamos un signo menos, o multiplicamos, por ejemplo, toda la expresión por menos 1, si yo multiplico toda la expresión por menos 1, vamos a eliminar estos negativos. Si yo multiplico toda la expresión por menos 1, ¿sí? ¿Cómo va quedando acá? Menos por este menos es más. Entonces aquí me va quedando 1 más y' que multiplica al seno de x
coseno de y más seno de y coseno de x. Y acá, este menos por este menos de acá también queda positivo. 1 menos y' que multiplica al seno de x coseno de y menos el seno de y por el coseno de x, y esto es igual a 0. Y aquí aplicamos distributivo. Fíjense, 1 por seno x coseno y me va quedando seno de x coseno de y. Y 1 por seno y coseno x sería seno de y coseno de x. Y' por seno y, x coseno y me va quedando y' seno x coseno y. Y y' por seno y coseno x es y' por seno y coseno x. Ahora hacemos esta misma multiplicación con estos dos factores. Sería 1 por seno x coseno y es seno x coseno y. Y 1 por menos seno y coseno x sería menos seno y coseno x. Menos y' por seno x coseno y quedaría menos y' por seno x coseno y este menos por este menos daría más y' por seno y coseno x. Y aquí hay términos que se van a cancelar. ¿Cuáles serían los que se cancelan? A ver, tengo seno x coseno y por aquí también tengo seno x coseno y. Estos dos son positivos, pero acá tengo seno y coseno x positivo y aquí tengo seno y coseno x negativo. O sea que este término con este término se van a cancelar. Por aquí tengo y' seno x coseno y positivo y aquí tengo y' seno x coseno y negativo. Es decir, que estos dos términos, vamos a identificarlos con otro color. Este y' seno x coseno y con y' seno x coseno y se van a cancelar. ¿Ok? Así, en forma resumida, me va quedando seno de x con el coseno de y. Con este seno x coseno y sería 2 veces seno x coseno de y. ¿Sí? Voy a escribirlo un poquito mejor. Aquí quedaría 2 veces seno de x por el coseno de y. ¿Ok? Y por otro lado tengo y' seno y coseno x más y' seno y coseno x. Entonces sería más 2 veces y' por el seno de y coseno de x. Y esto es igual a 0. Entonces, tomando como referencia esta expresión, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente pizarra. Vamos a pasar a la siguiente pizarra. Entonces me va quedando 2 veces, ¿sí? Ahí tendríamos 2 veces el seno de x coseno de y más 2 veces y' por el seno de y coseno de x igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Podemos despejar. Este que está positivo pasa a negativo. Me va quedando entonces menos 2 seno x coseno de y por el lado derecho. Acá quedaría 2y' por el seno y coseno de x. Ahora y' cuando lo despejo, va quedando en el numerador menos 2 seno x coseno de y sobre, pasa el 2, pasa el seno de y coseno x, que lo voy a reescribir como coseno x y seno y. ¿Por qué lo reescribo? Un poco para ver que por aquí me va quedando que el 2 con el 2 se cancelan, sí, muy bien, pero el seno de x con el coseno de x y por acá me queda el coseno de y con el seno de y. Así, yo puedo decir que y' es igual a menos y seno entre coseno se puede escribir como la tangente de x y coseno sobre seno se puede escribir como la cotangente, pero en este caso de y. Ahora, sabemos por identidades trigonométricas, ¿sí?, que la cotangente de un ángulo es igual a 1 sobre la tangente del ángulo. Así entonces, y' me va quedando como menos tangente de x sobre la tangente de y de esta manera se demuestra la derivada que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, fíjense las distintas formas y los distintos ejemplos que tenemos para obtener la derivada de una función cuando tenemos formas implícitas de representar a la función. Así que de esta manera hemos terminado la clase de derivadas de funciones implícitas y te recuerdo que te suscribas a nuestro canal Max Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y definitivamente te vuelves un crack en matemática. Y no olvides al final darle like al video. Hasta la próxima.